Queridos hermanos, nuevamente entramos al estudio de un nuevo trimestre, darles la bienvenida y agradecer también al Señor por nuevamente reunirnos con ustedes, con muchos a la distancia, con los que aún no nos conocemos y con los que ya nos conocemos, pues qué alegría nuevamente de compartir estos estudios. Entramos a un trimestre y pues con un tema maravilloso que va a ser para fortalecer tanto a nuestros pequeños como a nosotros mismos. Los estudios que tenemos para este trimestre son Educando para la Eternidad. Es el nuevo folleto, el nuevo material, el nuevo alimento espiritual y pues lo vamos a hacer un deleite en el Señor para que haga efecto nuestras enseñanzas de acuerdo al espíritu de profecía como a la palabra del Señor. Vamos a empezar, hermanos, dándoles la bienvenida y con unas palabras de oración como cada día. Hermanitos, muy buenos días. Agradecemos a Dios primeramente por la vida y ese aliento que nos presta cada día. Esperando se encuentren bien. Comenzamos, como ya lo dijo mi esposo, con un trimestre muy hermoso para edificación de nuestras familias, de nuestros pequeños y como padres. Vamos a comenzar pidiendo la dirección a Dios, esperando nos acompañen en donde se encuentren. Oramos. Padre Celestial, mi buen Señor, te damos gracias por la vida que nos das y esa oportunidad que tenemos aún en este mundo para poder, Señor, seguir estudiando de tu palabra. En este primer día de la semana, Señor, te pedimos que nos des conocimiento y sabiduría para seguir comprendiendo y escudriñando de tus escrituras. Señor, ayúdanos a que podamos comprender, poner palabras sencillas, que seas tú el que hable, Señor, a través de nosotros, para que nuestros hermanos que escuchan, en donde se encuentren, Señor, nuestra hermandad y también aquellos que escuchan a lo lejos, puedan también comprender. Y Señor, si es que la palabra nos tiene que enseñar algo para poder que nuestras familias estén bien, ayúdanos, Señor, a poder comprenderlo y a ponerlo en práctica. Gracias te damos por este alimento espiritual que nos brindas a través de tus siervos y pues ayúdanos a poder aprovecharla a lo máximo, ya que como dice, es para la eternidad. Señor, en tu nombre vamos a comenzar este estudio en este primer día de la semana. Siendo, Señor, indigna y pecadora, te pido estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tenemos nuestro primer estudio para hoy, primer día de la semana, domingo 2 de julio. La obra más hermosa jamás dada, como título. La obra más hermosa jamás dada, ¿no? ¿A quién? Al hombre. Vamos a ver cuál es esa obra dada tanto a los padres como a las madres, ¿no? A los que están en el centro del hogar encargado y llevando, ¿no?, la educación de los pequeños. Muchas veces se escucha estas palabras en el mundo, ¿no? Decir que el cristianismo lo puede elegir la persona, el niño, cuando él decida. Pero si no tiene una instrucción, ¿qué es lo que puede decidir un niño, no? Vemos día a día padres cristianos, niños quizás descarriados porque no han entendido cuál es la voluntad del Señor para nuestras generaciones. Y eso lo vamos a ver en este estudio de hoy y en los estudios que van a continuar, si Dios lo permite. Tenemos la obra hermosa jamás dada y vamos a ver, de acuerdo a nuestra primera pregunta, lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a leer nuestra primera pregunta. Y la primera pregunta nos dice, ¿cuál es la tarea más hermosa dada a los seres humanos? ¿Cuál es la tarea más hermosa, nos dice, dada a los seres humanos? Si tenemos nuestras Biblias, podemos buscar en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22:6 nos dice así: enseña y guía al niño en el camino que debe seguir, y cuando sea anciano no se apartará de él. Es bonito este versículo
Hay niños también que lo conocen, incluso también padres. En algunas versiones, como la mía, dice, enseña al niño en el camino, dice. ¿Y cuáles esos caminos? Lo vamos a ver, que son en los caminos del Señor, ¿no? Instruidos por la palabra, ¿no? Por este gran manual que tenemos. La pregunta nos dice, ¿cuál es la tarea más hermosa dada a los seres humanos? Y aquí vemos y nos habla de guiar al niño en el camino, ¿no? En el camino de la educación cristiana, ¿no? Pero de la educación cristiana correcta. Vamos a leer Joya de los Testimonios, el tomo 1, la página 314. Y nos dice el párrafo. Tratar con las mentes juveniles es la obra más hermosa en que se han empeñado jamás hombres y mujeres. La preparación que Salomón recomienda en Proverbios 22:6, que ya se dio lectura, consiste en dirigir, educar y desarrollar. Así es. Entonces ahí el espíritu de profecía también lo aclara. Al niño, ¿qué se le debe hacer? Nos dice ahí, dirigir, ¿no es cierto? Tenemos el manual, que es la palabra del Señor. Educar y desarrollar. Vamos a ampliar un poco más también estas preguntas. Tenemos aquí una pregunta más, la que nos va a leer mi esposa a continuación. ¿Qué es esencial en la enseñanza? Vamos también a nuestras Biblias a leer Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Seguimos, Deuteronomio capítulo 4, el versículo 9. Este libro de Deuteronomio, del capítulo 4 al capítulo 8, hermanos, les comento que la sierva del Señor nos recomienda leerlo. Deuteronomio del 4 hasta el 8, ¿no? Todos esos capítulos, estos 5 capítulos. Y si ustedes se dan cuenta, nos habla tanto para nuestros pequeños como para una generación más que vendrían a ser nuestros nietos. Y todo tiene que ver con la enseñanza hacia nuestra descendencia. Les comento esto porque es muy importante que aprendamos y estudiamos estos 5 libros de antemano, ¿no? Vamos a leer el versículo. Por tanto, guárdate, cuida muy bien de no olvidar las cosas que has visto con tus ojos. Está hablando Dios, ¿no? Para el pueblo de Israel, de acuerdo al poder, ¿no? Que vieron del Señor cuando les sacó de esclavitud. Sigue diciendo, que no se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida, ¿no? Todo lo que Él les mostró, todo lo que Él les dio. Si ustedes suben un versículo más al versículo 8, está hablando de la ley que también les entregó en el monte Sinaí. Es por eso que dice, guárdate, ¿no? Y cuida bien de no olvidar lo que yo te mostré. Nos dice así, enséñales a tus hijos y a tus nietos. Nosotros vemos aquí una preocupación del Señor hacia nosotros que debe continuar, ¿no? Por nuestra generación. Tú estás aprendiendo hoy, tú viste hoy lo que hice, cómo te saqué de esclavitud, cómo te promulgué mi ley. Ahora tú enséñale, dice aquí, a tus hijos. Y no solo a tus hijos, también a tus nietos. El ser humano tiene que velar tanto como él, como su segunda, hasta su tercera generación, lo vemos aquí en la palabra del Señor. Y también vamos a leer un libro más, Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. Vamos a ver qué es esencial. La pregunta era, ¿qué es esencial en la enseñanza? Ya vimos que es esencial tener en cuenta nuestra segunda y tercera generación. Y de acuerdo a Proverbios 16:32, nos dice así, el que tarda en enojarse es mejor que el fuerte. El que sabe dominarse es mejor que el que toma una ciudad. Entonces, ¿qué es esencial en la enseñanza de los pequeños? Nosotros vemos aquí la paciencia, ¿no? Enseñar con paciencia al niño. No mostremos incomodidad quizá cuando le enseñamos, que no seamos muy duros, que tengamos ese dominio, que no nos molestemos, de acuerdo a lo que nos dice aquí el libro de Proverbios.
¿no? La paciencia muy importante para la educación de los pequeños. Y vamos a leer un gran párrafo aquí, encontrado en Joya de los Testimonios, el tomo 1, la misma página, la 314, la cual vamos a prestar mucha atención. Y nos dice: los padres y los maestros no están preparados para educar debidamente a los niños si no han aprendido primero la lección del dominio propio, la paciencia, la tolerancia, la bondad y el amor. Para hacer esta obra, los padres y los maestros deben comprender ellos mismos el camino por el cual debe andar el niño. Esto abarca más que tener simplemente un conocimiento de los libros. Abarca todo lo que es bueno, virtuoso, justo y santo. Abarca la práctica de la templanza, la piedad, la bondad fraternal y el amor mutuo y hacia Dios. A fin de alcanzar este objeto, debe recibir atención la educación física, mental, moral y religiosa de los niños. La educación de los niños en el hogar y en la escuela no debe ser como el adiestramiento de los animales, porque los niños tienen una voluntad inteligente, que debe ser dirigida para que controle todas sus facultades. Los animales necesitan ser adiestrados, porque no tienen razón ni intelecto, pero a la mente humana se le debe enseñar el dominio propio. Debe educársela para que rija al ser humano, mientras que los animales son controlados por un amo y se les enseña a someterse a él. El amo es, dice, mente, juicio y voluntad para la bestia. Un niño debe educarse de tal manera que no tenga voluntad propia. Un niño puede educarse de tal manera que no tenga voluntad propia como el animal. Aún su individualidad puede fundirse con la de aquel que dirige su adiestramiento. Para todos los fines y propósitos, su voluntad está sometida a la voluntad del maestro. Los niños así educados serán siempre deficientes en energía moral y responsabilidad individual. No se les ha enseñado a obrar por la razón y los buenos principios. Sus voluntades han sido controladas por otros y su mente no ha sido despertada para que se expanda y fortalezca por el ejercicio. Muy bien, tuvimos esta parte, ¿no?, del espíritu de profecía leída, tan interesante. La sierva nos dice que la atención que debe tener el niño en su educación, primeramente tiene que ser física, ¿no? Física. Y eso tiene que ver con lo que es el cuerpo, ¿no? Con el ejercicio, con la práctica de buenos hábitos. Tener una educación física, ¿no?, ya que también de eso depende su salud del pequeño. Nos habla de educación mental. ¿Qué es lo que se le está ingresando, no, a la mente? ¿Qué es lo que está teniendo en su mente? Sabemos que en las escuelas, colegios, hoy la educación pues totalmente contraria, ¿no?, a lo que uno desea como padre. Y si al niño se le envenena, ¿no?, a donde lo enviamos, pues nosotros como padres nos corresponde, ¿no?, sacar todo lo que ingresa, ¿no?, pero que no está correctamente de acuerdo a nuestros fundamentos que tenemos en la palabra. Nos habla de lo moral, ¿no?, de las virtudes, de ver, ¿no?, por los niños, que lo que tiene que ver con moral, con valores, tiene que ser bíblico, ¿no? Nosotros, por ejemplo, conocemos la ley moral, ¿no?, y es una base también de la instrucción del pequeño, de amar a su prójimo, de amar a Dios. También nos habla de la educación religiosa, pero una educación religiosa bíblica, ¿no? No como lo encontramos en las escuelas, una educación religiosa, pero en base a conceptos humanos, no a intercesiones humanas, no a intercesiones divinas, como lo encontramos en la Biblia mediante el Señor Jesús. Entonces, muchas veces creemos que la primera escuela es una escuela quizá en un lugar destinado, ¿no?, donde yo viva,
pero la primera escuela es la casa, no el hogar, y los maestros serían los padres. Pensamos que la primera iglesia pues es donde yo lo lleve, ¿no? Donde me invitan y yo congrego, pero la primera iglesia también es el hogar. Entonces, esta obra hermosa que nunca se le ha dado a, como dice aquí, jamás dada, que nunca se le ha dado, digamos, a alguien, se le dio al ser humano, es la educación de los pequeños. Y pues hermanos, para nosotros que somos padres de familia, pues aquí hay una invitación, ¿no?, de parte del Señor. ¿Cómo estamos con nuestros pequeños? ¿Los estamos guiando, instruyendo en los caminos, como dijo Salomón, en los caminos del Señor, o en nuestros propios caminos nuestros que quizá nos estamos desviando? Tenemos esa gran tarea, es una comisión también de parte del cielo para el hombre, y pues tenemos niños de los cuales en un momento dicho vamos a tener que rendir cuentas por ellos. Y la pregunta es, ¿cómo estamos instruyéndolo? Tenemos un gran manual, la Biblia, tenemos otro manual más, considerado para nosotros, no, la ampliación de la Biblia, el espíritu de profecía, y es bonito encontrar en cada párrafo, en cada guía que la sierva dejó para nosotros de parte del cielo, la instrucción tanto para los pequeños, jóvenes, como para nosotros mismos. Entonces ahí tenemos esos dos manuales, ¿no?, que se nos dio como norma de vida para el cristiano. Entender la palabra cristiano, ¿no?, muchas veces lo pasamos por alto. La palabra cristiano pues es pertenecer a Cristo, pertenecer a ungido, pero a veces ese nombre nos queda muy alto, no llegamos. Y todo pues hagámoslo, hermanos, en el Señor, para acomodarnos a sus preceptos, tanto nosotros como los pequeños, enseñarle día a día la voluntad de Dios para con ellos y para con nosotros. De repente algo más que comentar. Claro, viendo el gran párrafo que tenemos aquí en Joyas de los Testimonios, la verdad es que no había tomado en cuenta o no había todavía leído que gran parte hay ahí que nos enseña para con nuestros hijos, donde dice que claramente que no estamos preparados como padres debidamente para nosotros enseñar e instruir a nuestros hijos, ya que muchos de nosotros el dominio propio no lo hemos tenido y no lo estamos practicando, comenzando especialmente por mí. El dominio propio abarca que tienes que controlar tus impulsos. Si es que necesariamente como madres o como padres somos personas que renegamos y actuamos ante algo rápidamente, el niño ve eso, nuestros hijos ven eso, y en la cual tú no le estás enseñando dominio propio, le estás enseñando a actuar rápidamente a cosas que debe tomarse con paciencia, con tolerancia, y pues luego vendrá lo resto, ¿no? Y esto que te dice paciencia, tolerancia, bondad, dominio propio, son los frutos del Espíritu, los frutos que te da el Espíritu. Para ello, hasta debemos reconocer que ese dominio propio nos da el Señor y nos ayuda el Señor. Entonces, comencemos con eso, hermanos, y también por mi parte, comenzar con eso. Empezar a dominar de lo que hacemos, de lo que renegamos, de lo que nos enojamos, esos impulsos fuertes que tengamos, porque ellos copian todo. Son como monitos, copian. También nos dice que debemos ponerles bastante atención en la educación, cuatro partes. En la educación física, en el ejercicio que debe tener su cuerpo, en la mental, en la moral, con los valores que debe tener el niño. Una pregunta es, si el niño tiene valores, ¿verdad? Si nosotros como adultos buscamos qué es lo moral, en el estudio de la Biblia como cristiano vemos lo que es la ley para nosotros, es algo moral. Pero si nuestro niño no aprende primeramente los valores que tú le inculcas desde casa, el respeto, por ejemplo, el amor, valores pequeños y sencillos que le enseñamos en casa. Si no inculcamos eso a nuestros niños primeramente, digamos, no haciendo de lado de la ley,
¿Creemos verdaderamente que los niños van a tener reverencia y respeto por la ley que nos da el Señor? Hagamos una autoevaluación cada uno como padres y veamos si es que esos valores que enseñamos como padres en casa tendrán respeto por ellos, y si los tienen, pues lo tendrán por la ley. Meditemos en eso y evaluémonos también. Hay que saber también que el educar y ponerles, digamos, a instruir, la palabra instruir tiene que ver mucho más allá. Por ejemplo, hay, digamos, nos confundimos a veces para enseñar a un niño, porque instruir tiene que ver más allá de lo que uno puede decir, voy y le enseño a mi pequeño y un versículo nos aprendemos hoy día. O sabes qué, te leo algo y ya está. Eso es lo que, digamos, supuestamente la dedicación o supuestamente el instruir al niño en su camino, pero no. El instruir al niño es enseñar, adoctrinarlo, de acuerdo a lo maravillosamente que te prestan los libros de la hermana Elena y lo que también te da las escrituras de nuestro Señor. El instruir tiene que ver más allá de lo que simplemente es hacer las cosas por hacer, o lo hago por cumplir, o solo de repente porque el resto me vea que lo hago. No, el instruir tiene que venir desde que te nazca como madre o como padre, el querer enseñarle, el querer ayudarle a comprender un versículo, el querer ayudarle a que pueda entender verdaderamente qué es el cristianismo. Porque si desde ahí no partimos, va a ser difícil que tu niño pueda más adelante quedarse tranquilo y querer comprender las escrituras verdaderamente. Poco a poco, estos escritos, la Biblia, nos enseñan cómo es a poder comportarse como padres primeramente, para poder enseñar a nuestros hijos. Padres, les animo y también a la vez en el Señor, me animo a la vez a poder comenzar de nuevo con nuestros hijos. No es tarde, no es tarde. Con esto no les digo que yo lo hago, pero también con esto no les digo que no lo hago. Día a día lucho e intento. Día a día lucho e intento, pero gracias a Dios, porque esas fuerzas es lo que Él nos da y nos presta para poder enseñar a nuestros pequeños. Enseñemos a nuestros hijos ese dominio propio, pero comencemos por uno mismo, para que cuando nuestros niños asistan a cualquier lugar, digamos que ese dominio propio lo muestren, que cuando tengan algo que desagrada al Señor, ellos no participen de ello, ellos puedan comprender de qué es lo que le agrada al Señor. Hermanos, es mucha ampliación de mucho por qué hablar, incluso citarlo con versículos y con el espíritu de profecía. Es un estudio larguísimo. Agradecemos a Dios por este estudio y por lo que nos da. Gracias a ello podremos edificar nuestras familias en el Señor y alejar cada día y más al enemigo, ya que a él no le gusta prácticamente que nuestras familias estén unidas en el Señor. Y que porque comprendamos esto y nos enseñe esto la Biblia, pues gracias a ello a la sociedad saldrán niños instruidos desde casa y buenos niños para la sociedad. Pero si el enemigo a veces no lo permite, es por eso que ahora tenemos una sociedad bien, digamos, ya totalmente corrompida. Comencemos, no es tarde, empecemos desde cero. Pidamos la ayuda al Señor, pidamos la ayuda a Dios, como siempre, por intermedio de su Hijo. Pero hagamos que aquellas cosas no sean por obras nuestras, sino sea por la ayuda de Cristo, por esa justicia que nos presta. Comprendamos siempre que en aquella cruz hizo ese sacrificio y confiemos en ello y que Él venció todo aquí y Él instruyó todo aquí y nos dio el ejemplo. Comencemos, hermanos, y pues bendiciones a todos, que no sea un sermón,
pues esperando ampliarlo más y estudiarlo más para tener el fundamento con la Biblia y nuestro espíritu de profecía. Así es, amén. Entonces, hermanos, hasta aquí este estudio, invitarles para que puedan seguir compartiendo. Tenemos hogares no tan decadentes, familias, niños descarriados, y pues esto va a ayudar mucho lo que el Señor ha dejado. Tenemos esta gran misión, esta gran hermosa comisión que es la instrucción de los pequeños. Hasta un próximo estudio.